Bueno, en este tutorial vamos a ver algunas funciones de los huesos. Entonces vamos a abrir un archivo que ya tengo hecho. Bueno, entonces tengo este archivo, es en vector, está hecho directamente en el programa, es un brazo. Entonces aquí debemos tener en cuenta eh, estos puntos que es donde va a articular. Entonces tener en cuenta eso cuando vamos a meterle los huesos, entonces que hayan siempre unos puntos para que haya la articulación. Entonces vamos a crear una capa bone. Vamos a meter la capa layer dentro del bone. A esto le llamamos brazo. Le decimos OK y ya tenemos acá, verificamos que la capa está metida dentro del grupo del bone, brazo. Y ahora pues le creamos los huesos. Con esta herramienta creamos los huesos. Entonces acá, 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 acá. Aquí selecciono este para que quede vinculado, los dedos queden vinculados con la palma de la mano. Entonces aquí hago el hueso, toco la palma, hago el hueso, toco la palma y hago el último hueso. Entonces ahora vamos a mirar, esta es la influencia que tiene el hueso en el vector. Pues si yo quito esta influencia, o sea, esa tiene que quedar más o menos así, que ocupe la parte del vector que yo voy a mover con el hueso. Entonces aquí sería algo así, acá sería algo así, algo así. Acá ocupe esta parte que es la palma, los huesos, los huesos, los dedos de los huesos y listo. Entonces acá ya con este podemos hacer una verificación del movimiento, moviendo los huesos. Entonces este sistema nos sirve también cuando usamos imágenes PNG, nos sirve exactamente igual. Bueno, entonces hay otra forma de hacerlo, que es cuando nosotros trabajamos con vectores. O sea, con vectores lo podemos hacer así, o también hay esta otra forma de hacerlo. Entonces quitamos todas las influencias. Pero espera, antes de esto, para que se den cuenta de cuando una influencia no está bien. Por ejemplo, en este caso voy a hacer algo así. Y voy a mover el hueso. Bueno, aquí no ocurrió, pero en algunas partes cuando la influencia está muy, o sea, no está bien,
el vector se dañe. En este caso pues no pasó, pero cuando les ocurra es porque la influencia está mal, mal que está muy pequeña o está muy mal, mal hecha. Entonces en este ejemplo le vamos a quitar la influencia a todos los huesos que queden así. Y ahora lo que hacemos es irnos al layer y automáticamente van a aparecer estas 4 nuevas herramientas que son para los huesos. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es un poco de lógica. Entonces este hueso, al moverlo, cuando yo mueva este hueso, lógicamente se va a mover esto y se va a mover todo de la palma de la mano. Entonces seleccionamos el hueso principal, y en este caso, o hueso padre, que es el padre, estos son los hijos. Entonces seleccionamos todo lo que va a mover ese hueso. Entonces con esta herramienta, con esta seleccionamos el hueso y con esta seleccionamos los puntos que se van a mover con ese hueso. Entonces ahí está todo seleccionado y vamos a esta herramienta, esta ventanita o este botón que dice Big Point. Le damos Big Point y lo que hace es enlazar el hueso con esos puntos. Ahora selecciono el siguiente hueso y selecciono lo que se va a mover con ese hueso. Entonces es todo lo que hay acá. Está seleccionado los huesos del antebrazo y también la mano, porque al mover el hueso del antebrazo se mueve la mano. Entonces Big Point. Ahora selecciono la palma de la mano y selecciono los huesos los puntos que se van a mover con ese hueso. Entonces Big Point. Selecciono este punto, ese hueso, y selecciono los puntos que se mueven con ese hueso. Big Point. Selecciono esto y selecciono los puntos y listo. Así sucesivamente. Entonces selecciono esto, selecciono los puntos que se van a mover con ese hueso. Big Point. Selecciono esto, los puntos y Big Point. Selecciono los puntos y Big Point. Entonces ya tenemos ahí la vinculación de los huesos con los puntos. Entonces acá ya con la misma herramienta acá abajo se puede una vez verificar si lógicamente si está funcionando. Y si acá movemos y vemos que sí, se mueven los huesos de acuerdo a los puntos que tocamos. Bueno, ahora entonces otra cosa importante, ahí estos se llaman huesos inteligentes. Entonces lo que vamos a hacer es corregir algunos errores que se originan pues al mover los huesos. Como vemos acá hay un error y parte del brazo se va a deformar. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el hueso que vamos a mover, en este caso sería el antebrazo, y ese hueso tiene un nombre, que es este que está en la parte superior y se llama B2. Entonces a eso le vamos a crear unas funciones para que funcione bien. Entonces vamos a Windows, Control K, y ahora teniendo seleccionado el hueso, porque si no se hace así no funciona, entonces B2 colocamos exactamente como está escrito. Entonces si está en mayúscula, con mayúscula, y le damos OK. Entonces acá estamos ya en la acción B2. Quiere decir que cuando yo mueva este hueso se va a cumplir alguna función. En este caso voy a mover y a corregir el error. Entonces aquí tenemos esto y voy a la capa
del vector y corrijo cómo debería quedar. Entonces toco por fuera para deseleccionar, cojo el punto que se va a mover, este lo estiro un poquito hacia afuera y con este corrijo un poquito para que no nos quede como tan en punta y listo. Entonces ya tenemos la acción del hueso. Vamos a mainline, que es nuestra línea de tiempo normal, y verificamos. Cuando yo mueva el brazo tiene que haberse cumplido la función y lógicamente sí. Entonces esto es lo que se llama huesos inteligentes, porque guardan funciones para que todo funcione como debe ser. Entonces aquí también seleccionando los huesos tenemos también otras funciones donde le podemos dar los ángulos. Por ejemplo, en este caso, para que como el brazo no gira sino para un sentido, entonces vamos a colocarle, acá sería, coloquémosle 125 y 90 grados plus. Creo que nos quedó mal. El 0 y ahora sí, ok. Entonces aquí cuando movamos solo nos va a mover hasta ahí. Entonces esto ayuda a que se vea mucho más natural el movimiento. Bueno, entonces esto por como en cuanto a las acciones que podemos hacerle a los huesos.